Sean bienvenidos a esta sección que hemos lanzado del Late, que se titula Archivo Paranormal, en donde elegimos una historia y la sacamos en esta sección. El día de hoy, el correo que nos llega es de un seguidor de TikTok también, el cual se titula El ente de la casa de mi abuela. Esta historia la envía Pablo Vargas, ocurre en el Manzano, hacia Talca, más bien, digamos, sector de Pelarco. Dice: hola Nico, quiero contarte mi historia, o mejor dicho, lo que me pasó cuando tenía como 10 años, como en el 97, en el campo. Era un día de invierno, estaba donde mi abuela en una casa completamente de adobe, de esas antiguas. Resulta que yo siempre le tuve miedo a la oscuridad y todos lo sabían. Habían dos piezas, ambas conectadas a través de una puerta, como eran las casas antiguas. En una pieza dormía mi tía y mis primos, tenían casi mi misma edad, y en la otra un tío. Para no hacerla tan larga, resumo. Ese tío se iba al servicio militar y dormía solo en esa pieza. Yo le insistí tanto a mi abuela que quería dormir solo en esa pieza, ya que mi tío se iba y esa habitación quedaría sola, sin que nadie la ocupara. Mi abuela, después de tanta insistencia, me dijo: ya hijo, duerme ahí, pero después no vengas a llorar que tienes miedo de dormir ahí solo. Me fui a dormir y, para que entiendas, mi miedo siempre fue extremo. Era tanto así que yo dormía con mi cabeza tapada con las frazadas aunque me ahogara, porque siempre fui muy miedoso. Cuando me fui a esa habitación, mi abuela se despidió como siempre lo hacía. Le di las gracias y le pedí que no me apagara la luz. Mis primos en la pieza de al lado se burlaban de mí porque sabían que se lo pedía porque tenía miedo y que no aguantaría. Me tapé con la frazada como de costumbre y me dormí. Desperté tipo 2 de la mañana. Me destapé y vi la luz apagada. Pensé: mi abuela tiene que haberme apagado la luz. La pieza era tan oscura que ni la mano enfrente de mi cara podía ver. Me vuelvo a tapar con mucho miedo y alrededor de 5 minutos después siento que cae algo del techo sobre mí. Algo como si fuera un ratón o un gato, ya no sé. Yo, por debajo de las frazadas, pegué un manotazo hacia arriba para que lo que había caído saliera de mi cama. Me quedé en silencio esperando, ya no con tanto miedo, sino que más tranquilo, y como a los 10 minutos después siento que comienzan a aplastar mi cabeza, mi pecho, mis piernas, pero todo muy suave. Lo raro es que, sabiendo que era un niño al que le daban miedo todas esas cosas, no tenía tanto miedo, porque pensé que eran mis primos que estaban bromeando. Pasó un rato y no escuchaba risas ni respiración, nada. Caí en cuenta que no se trataba de mis primos, sino que de otra cosa, algo malo, algo que comenzaba nuevamente a aplastarme, pero esta vez más rápido, con más rabia. Muy rápido. Me paralicé. No era parálisis del sueño, yo estaba despierto y mi miedo era tal que mi cama estaba empapada de sudor, del puro miedo que sentía. A medida que el tiempo pasaba, esas manos que me aplastaban lo hacían más rápido. No quería hablar porque pensaba que si hablaba esas manos me podían hacer algo malo. Me puse a rezar. Parecía que a esas manos la rabia las inundaba cada vez que mi rezo se prolongaba. Todo era rabia en esas manos. No aguantando más la situación, tomé valor y me levanté como pude de esa cama. Con los ojos entreabiertos prendí la luz. Miré y no había nadie. Estaba solo. Fui a la pieza de al lado a despertar a mi tía y a mis primos, contándoles lo que me había sucedido, pero no me creyeron. Me devolví a la pieza. Esa noche no dormí nada. Estuve alerta mucho rato. Sentía ruidos extraños. Finalmente amaneció. Decidí contárselo a mi abuela y me dijo que todo eso era porque nos portábamos mal. Nunca más dormí ahí. Jamás volví a hacerlo. Ahora, con 37 años, lo recuerdo muy claramente. Un poco traumático para mí, la verdad. Un día X volví a preguntarle a mi abuela si se acordaba de ese suceso que le había contado cuando niño, y ella me dio una respuesta que me dejó helado.
Hijo, en esa pieza durmió tu tío Lalo. Y un día despertó porque le estaban aplastando la cabeza y no podía respirar. Cuando logró zafarse, vio a una señora con una capucha negra, sin rostro, que lo estaba aplastando. Desde ahí nadie más durmió en esa pieza. Era una casa muy antigua y a raíz del terremoto del 2010 se derrumbó, se vino abajo y desapareció casi por completo. Mientras ocurría el terremoto, recuerdo que estábamos todos afuera de la casa abrazados, viendo cómo se derrumbaba la casa. Cuando en un momento mi abuela grita: «¡La Guacolda!», mi tía, se quedó atrapada en la pieza, a lo que mi tía le responde: «Mami, estoy acá». Desde afuera todos escuchábamos gritos desde esa pieza, como si realmente hubiese alguien ahí. Yo creo que era ese mismo ente, quizás lo hacía para engañar, para que alguien entrase y muriera ahí dentro. Espero les guste mi historia, un poco larga, pero real. Saludos. Esta es la historia que nos envía Pablo Vargas, que le ocurrió alrededor del año 97 en el Manzano, en Talca. Nos menciona que, bueno, no era parálisis del sueño, él estaba despierto, él estaba consciente de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, no encontraba explicación para esta extraña fuerza que lo aplastaba, y él, siendo un niño sin mucha fuerza, tampoco podía ver o zafarse, al igual como quizás lo hizo su tío en aquel momento. Quizás a ustedes también les puede haber pasado en algún momento este tipo de cosas. No sabemos mucho, siempre decimos, somos un podcast de opinión en donde relatamos historias que ustedes nos mandan y no somos expertos, solamente damos opiniones desde experiencias personales y a raíz de lo que ustedes nos cuentan. Jamás en lo personal me ha tocado vivir algo así. Sí he escuchado de gente a quien le han pasado este tipo de cosas, pero también digo que a veces uno necesita vivir este tipo de situaciones para poder sentir lo que en ese momento embarga a las personas. Esta historia tiene un poco de enigma sin resolver, como se dice, de miedo, un claro miedo por parte de Pablo, un no creer por parte de la familia, que muchas veces no cree en este tipo de cosas cuando uno se las cuenta. Y tiene también esto que nos lleva a nosotros a realizar este podcast, estos entes que conviven con nosotros a diario y que solo algunos son los seleccionados para poder verlos y poder entender lo que ellos quieren comunicarnos. No todos tenemos esa capacidad y por ende quienes la tienen gozan de ese privilegio para algunos, miedo aterrador para otros. Esto fue Archivo Paranormal.